Glorifico al Todopoderoso, a Él toda la gloria. Seguimos en este entrenamiento profético. Agradecido al Señor con todos ya los beneficios que el Padre le está entregando a la iglesia, al remanente, al pueblo profético, a la casa de Elías. Vamos a estar hoy hablando un tema más y como todo lo del Espíritu, es un tema poderosísimo. Amados, ya hay testimonio, ya el Señor ha reafirmado en la visión, en el plan, en el tiempo de Él, estos recursos, ¿sí? Esta estrategia, estos modelos espirituales, hablando de símbolos y decretos proféticos. Hoy vamos a hablar sobre algo, un punto que es también muy importante, sobre altares generacionales. El tema del altar es tan importante entenderlo, porque en el altar, oído, se definen aún situaciones de herencia, se definen generaciones, se definen diseños, se definen situaciones que van a ser postergadas, o sea que también vienen para impartir a una generación que se está levantando y que se va a levantar. La activación y legalidad generacional viene por maldiciones heredadas. Oído, hay una activación y hay un derecho legal generacional en el cual influencian espíritus de error, de engaño, de destrucción, de maldad, de pecado. Y en muchas áreas, cuando hay legalidad generacional, hay activación de espíritus que son legalizados por esta herencia que se ha sembrado de maldición. Ahora, la activación y la legalidad generacional tiene que ver con maldiciones heredadas. Hay una ley que opera en contra de un pueblo. Esto por causa de iniquidades ancestrales, de pecados generacionales. Dice Éxodo capítulo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas, hablando de la idolatría. Pero la idolatría es muy profunda. Hay diferentes tipos de ídolos. Hay ídolos, escuche, que tienen que ver con el dinero. Y el que se mueve dentro de este diseño, el principado que influencia lo económico, se llama mamón. Cuando alguien tiene esa atadura financiera, gobierna un espíritu que es mamón. Escuche, hablando de idolatría, dice que no nos inclinaremos a ellas, que no las honremos. Yo estoy llevando a un diseño amplio esta palabra, escuche. Los hijos pueden ser ídolos. Las cosas materiales como un carro, una casa, vestidos, zapatos, joyas, pueden ser un ídolo. Cosas que hemos adquirido o por las cuales nos hemos esforzado para tenerlas. Tenemos hoy que mirar profundamente en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos examine. David decía, pruébame si hay en mi corazón un camino de mal y hazme ver lo que yo no veo. Y dame un espíritu nuevo, decía David, recto, ponlo dentro de mí. Escuche, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, oído,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, oído, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién es el que aborrece al Dios vivo? El que adora y se inclina ante los ídolos. Esto está en Éxodo capítulo 20, verso 5. Hoy el tema es sobre altares generacionales. Hoy es necesario entender, amados, que el Señor quiere que seamos libres de estas legalidades, de estos tiempos que a veces están afectando. Amados, hay a veces problemas a nivel de parejas, de relaciones de parejas, de relaciones de familias, de relaciones de hijos con padres, padres con hijos. Y hay un sinnúmero, esto es muy amplio, de operaciones donde el enemigo ha logrado fragmentar, dividir la familia, dividir el hogar, destruir propósitos generacionales. Pero esta escuela y esta parte de la escuela, la casa de Elías que estamos llevando, como son los símbolos y los decretos proféticos, son herramientas para trascender, para ir más allá de lo que hemos sido. Yo recuerdo una ocasión que escuché un testimonio de parejas recién casadas en una familia, y habían ocurrido ya, creo que 3 desgracias de 3 parejas dentro de ese núcleo familiar, que el día de sus bodas se accidentaban, terrible, había muerte, había desgracia, había ocurrido 3 veces ya. Esto no es normal cuando hay un ciclo repetitivo, oído a lo que voy soltando. Cuando hay un ciclo repetitivo, usted tiene que poner cuidado. Ahí hay una generación bajo maldición. Hogares de hermanos donde, por no decir todos, o la mayoría o todos, sus hogares no han permanecido, se han divorciado, se han separado. Y usted ve esto y analiza ese panorama y se da cuenta que hay una raíz de maldición allí. Gente que empieza una empresa y no logra el propósito, fracasa. Pero vemos dentro a veces del núcleo familiar que no solo está pasando en una parte de la familia, sino como que es el común denominador. O sea, esto ocurre en muchos de la familia. Allí hay maldiciones, allí hay un derecho legal, allí es necesario levantar un rompimiento. Primero pidiendo perdón, esto es fundamental, por los pecados de nuestros ancestros, perdonando esa manera de vivir de ellos y autoliberándonos, también destruyendo esa obra en el nombre de Jesús y declarándonos libres porque estamos bajo un pacto nuevo. La Biblia dice que el acta, esta palabra es poderosa, Colosenses 2, 14 al 15, que el acta de los decretos que habían contra nuestra fue clavada en la cruz y que Cristo exhibió a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquí ya empiezo a percibir que hay gente que empieza a sentir como un mareo, como algo que empieza a moverse. Se van a remover cosas viejas. Va el Señor a trabajar en la raíz generacional y algo el Señor poderoso va a hacer. Así que esté atento, hermanos. Dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, en Cristo nosotros tenemos el derecho legal de venir en contra de esas iniquidades, de venir en contra de esos pecados y poder traer un tiempo de restitución. Escuchen esto, amados hermanos de la casa de Elías. El rompimiento profético, oído, el rompimiento profético, la obra en cuanto a altares y restitución generacional tiene que ver con derechos legales, oído.
Esto es poderoso entenderlo. Cuando estamos sometiéndonos o nos sometemos a un manto, en este caso ustedes lo están haciendo, porque ustedes empezaron a seguir un camino, un río de bendición. Al unirse a esta escuela profética, la casa de Elías, y a ser participantes de esta impartición, entonces ustedes están sometiéndose para la gloria de Dios a un manto, a una autoridad, a un gobierno, un manto autorizado, legalizado. Aquí opera una ley, escuche, y es la ley de la justicia de Dios. Dios trabaja a través de derechos legales. Voy a tratar de enseñar mejor esto. El Señor un día me dijo, te he llamado como un padre para esta generación. Yo no entendía casi nada, prácticamente lo que me decía, pero a través del tiempo Él me fue abriendo los ojos del entendimiento y pude ver un espíritu de orfandad oído en medio de una generación. Y entendí que a través de la paternidad, porque escuche, es una posición legalizada, contra otra posición que tomó legalidad en contra del pueblo, aún de Dios, de las generaciones. Porque también la Biblia dice que Satanás ejerce paternidad. Él es el padre de mentira. Todo lo que en el reino de Dios es legal y está constituido como una ley, como un principio, como un fundamento, como un diseño, es copiado del otro lado, de la oscuridad. Entonces, ustedes están entrando en un tiempo de legalidad por causa de que hay un manto, una convocatoria y una autoridad legalizada. Hablo de este servidor y la gloria sea del Señor. Entonces, no todos pueden operar de la misma manera, no todos pueden operar en el mismo nivel, porque se requiere de ser aprobados, confirmados, entrenados y enviados. Esto usted lo va a entender. Así que estamos entrando en un tiempo de liberación, de restitución, de empoderamiento y de transición, oído. Estamos entrando en un tiempo de liberación, de restitución, de empoderamiento y de transición. Algunos van a sentir ganas de vomitar, algunos van a sentir frío. Esto es un mover del espíritu. Dios está trayendo algo poderoso y quiere traer libertad en esas áreas donde de una u otra manera ha habido cautividad. Entonces, amados, repito, no todos operan en un mismo nivel de autoridad, ni en un mismo nivel de posicionamiento en el reino. Esto va de acuerdo a un proceso aprobado, a un llamado, a un manto ministerial, a un proceso aprobado, a un llamado y a un manto ministerial. Es bueno que usted entienda esto para que sepa dónde está, para que sepa por qué usted está haciendo la escuela profética, la casa de Elías, para que sepa qué es lo que usted está también siendo impartido para la gloria del Señor. Ya hemos hablado cosas, ya han habido preguntas, ya hemos resuelto situaciones, ya se están manifestando testimonios, porque esto se va ampliando, ensanchando a la medida también que cada uno aporta algo sobre el tema, da su testimonio, pregunta, y el Espíritu Santo va uniendo esos eslabones. Así que la obra se va ensanchando, se va dimensionando en el Espíritu. Cuando hablamos de rompimiento, oído, esto es poderoso, o liberación, necesitamos entender que opera también bajo un manto. Aún lo financiero, oído esto, si hablamos de rompimiento, liberación, aún financiera necesitamos un manto. Así que a veces es necesario que alguien nos desate esto por la autoridad que el Señor ha dado. Es necesario a veces que entreguemos lo que el Señor nos pide como, ¿cómo le digo yo? Como un sello que aprobemos, que le entreguemos. A veces necesitamos tener acciones en cuanto tal vez a finanzas o a otras áreas. Necesitamos tener acciones de sacrificio, levantar una ofrenda profética. Ahora,
esa liberación y ese rompimiento viene a través de una voz profética. Recuerden que los profetas, antes de que llegaran donde se encontraban, la gente estaba entendiendo estos principios y ellos de una u otra manera buscaban qué llevar al profeta, porque sabían que el encuentro con el profeta iba a romper algo y a establecer algo nuevo. Y necesitaban poner de por medio de esa obra una ofrenda de honra. Amados, encontramos eso en la Escritura. Amós 3:7 dice que no acontecerá nada en la tierra sin que antes Dios lo revele a través de los siervos, los profetas. O sea que los profetas marcan tiempos, son las llaves de los tiempos. Gloria al Señor. Necesitamos entender el principio de honra. Y honrar, o sea, eso es como la fe. Voy a enseñar de esta manera. La fe sin obras es muerta, pero usted es salvo por fe. Usted no tiene obras para tener fe. Usted obra porque tiene fe. Oído, las obras son consecuencia de la fe. Entonces, cuando nosotros honramos, se debe ver, porque la honra no es solo lo que doy, la honra es lo que entiendo en el espíritu de lo que yo, del por qué yo doy. Quiero explicar esto mejor. Es que hace tiempo yo estuve escuchando un ministerio muy grande. No quiero hablar aquí de personas ni de nada de esto. Y dentro de ese programa apostólico y profético que llevan, había muchos ministros y escuchó como 2 o 3 veces hablar al hombre de Dios que exponía este tema, hablando de honra, y siempre estuve enfocado fue en cosas materiales, en finanzas, y no es que esté mal, pero yo decía, Señor, mi espíritu no está tranquilo, hay algo más, enséñame qué es honra. Y el Señor me dijo, el dar es consecuencia de entender y de ver la honra, pero no es el fundamento. ¿Sabe cuál es el fundamento para entender qué es honra? Esto es poderoso. Es que usted, hermano, entiende por el Espíritu y tiene acceso por el Espíritu. Y como usted entiende por el Espíritu qué es lo que porta el hombre, la mujer de Dios, el manto, usted entra bajo honra cuando respeta, oído, la honra es respeto. Cuando reconoce, la honra es reconoce. Y cuando activa un derecho legal, escucha, por reconocimiento de ese manto. Qué tremendo lo que acabo de soltar. Yo duré 5 años, hermano. Esto me da risa porque duré 5 años preguntándome por qué la Biblia dice que el que honra a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Y yo decía, Señor, yo soy profeta, pero ¿cómo es este asunto? ¿Cómo es? Necesito entender qué es la honra del profeta. Y un día le hice la pregunta a mi esposa, escuche, tuve 5 años buscando una respuesta. Y cuando le pregunté a mi esposa, Dios la usó. Y me dijo, sencillo, mire cómo son las cosas de Dios. La honra del profeta es lo que el profeta aporta. El que entra en honra, el que se conecta en el espíritu, el que tiene respeto por el manto, el que hace lo que en el espíritu se debe hacer, entonces atrae de lo que está en el vientre del profeta, es lo que está y vive dentro del profeta y es impartido sobre la vida del que honra. Yo dije, wow, ahora entiendo cuál es la honra del profeta, o sea, lo que por gracia recibimos, no todos lo van a recibir. El que honra tiene derecho legal, oído esta palabra, derecho legal a tomar de la honra profética. Esto es poderoso porque usted está recibiendo con el solo hecho de estar en la escuela profética, con el solo hecho de reconocer este ministerio. Y a la medida y a la dimensión que Dios le envíe a usted a honrar cualquier ministerio o propósito en Dios, entonces usted se encuentra con lo que está en ese manto, absorbe o recibe lo que está en ese manto. Alabado sea el Señor. Y hablando de finanzas, esto es bueno hablarlo, porque esto tiene que ver también con maldiciones de ruina, de pobreza, de miseria. Hay gente que comienza cosas y no las termina. Hay gente que vive en un ciclo. Aún le prometen cosas, les dicen cosas, pero no llegan. Yo por mucho tiempo viví esto, de milagros tremendos que Dios le hizo a la gente. Profeta, te voy a bendecir, y las bendiciones no llegaban. Había un ciclo repetitivo en mi vida por muchos años, amado,
donde muchas cosas se quedaron en espera. Pero a través del trasegar, de la enseñanza, del modelo de Dios, Dios tuvo que permitir todas estas situaciones para hoy tener una autoridad legalizada y poder ministrar aún financieramente tu vida. A través de procesos Dios me enseñó. Había un derecho legal generacional y esto está roto ya para la gloria de Dios. Ahora estoy operando en el tiempo donde usted, amado, puede recibir financieramente la manifestación de un tiempo glorioso. Yo he visto y he escuchado ministros que han sido libres, que han trascendido financieramente cuando han hecho algo que el Espíritu Santo le ha direccionado a hacer oído. Todo, y lo he enseñado desde el comienzo, tiene que ver con la obediencia, con el sentir, con la guianza, con la orden del Espíritu. Esto en cuanto a dar una semilla importante a un hombre de autoridad en esta área financiera. Así que, amados, esto es importante. Dice 2 Crónicas 20:20. Creed al Señor y estaréis seguros. Creed a mis profetas. Hay algo con los profetas y la economía. Crean mis profetas y estaréis seguros. Aleluya. ¿Sabe? Estos hombres cuentan cuando hicieron se arriesgaron, hicieron esa tarea de dar lo que tenían que dar. Desde ahí los cambios llegaron. Son leyes, hermano. Son modelos. Son diseños espirituales que tenemos que entender. Y le estoy ayudando porque estamos hablando del tema de maldiciones generacionales. Las finanzas, generacionalmente hablando, se resuelven o se cambian esos ciclos con finanzas. Esto es como la semilla. La semilla da según su género. Pero en cuanto a familia, en cuanto a hogar, en cuanto a maldiciones de salud y otras cosas, tienen que ver también con trascender, escuchen, en niveles de rompimiento. Todo bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo hablo de mantos, de legalidades proféticas, de gente posicionada, estoy hablando de gente, escuche, que tiene peso y nivel en el reino del Espíritu para romper, para destruir, para arruinar la obra de maldición, pero también para levantar, edificar el propósito en una generación. Y esto sí es poderoso lo que voy a decir, hermano. No es lo que usted y yo digamos, por eso hay que trascender en el Espíritu. No es solo lo que decimos porque está escrito, sino desde la posición desde donde hablamos. Usted y yo, cuando somos posicionados, tenemos una llave que abre, que funciona. Se abren esos portales. Podemos tener influencia, podemos tener, escuche, autoridad y gobierno. Por eso no es lo que hablamos. Dios lo está posicionando si usted está entendiendo los principios que hemos estado desatando. Para que cuando usted y yo hablemos en el reino tengamos voz y se someta a lo que se tiene que someter. Por lo menos le voy a explicar algo. Dios me ha usado y me sigue usando por su gloria en los milagros, aún creativos, en la salud. Pero usted sabe cuántos procesos yo he pasado. Usted sabe cuántas veces me he enfermado. Y usted sabe cuántas veces me he metido en el espíritu y no he ido a un médico. Por eso es que tengo esa legalidad, para que me entienda. Así lo mismo en la finanza. Un hombre que es generoso, un hombre que siempre está dispuesto a dar, un hombre, una mujer que siempre que Dios le pide algo lo entrega, ese hombre tiene derecho legal para recibir y derecho legal para impartir y desatar bendiciones sobre otros. Aquí es donde muchos están errando, hermano, ya sea en cualquier área, porque no se trata de una palabra solo que digamos, se trata de tener autoridad y gobierno en esa palabra. ¿Y cuándo tenemos autoridad y gobierno en esa palabra? Cuando la hemos vivido. Yo hoy creo que se va a empezar a romper una estructura, que se va a empezar a quitar mucha maldición, pero que también Dios está creando una demanda sobre alguien porque es el nivel de acceso que va a tener. Mire que en todo milagro, si usted mira, hubo algo que fue puesto delante de Dios. Jesús, para multiplicar panes y peces, necesitó unos panes y unos peces. Escúchame, la viuda
que se le había muerto su marido, la de Segunda de Reyes capítulo 4, que estaba a punto de ser llevados sus hijos, esto habla de generaciones bajo maldición, para ser cautivos, para ser llevados presos o para ser obligados a trabajar por la deuda que le había dejado su marido. Ella tuvo que tener algo en su casa y fue el aceite. Siempre hay un punto de partida, siempre hay algo que hacer, hay algo que manifestar y hay algo que soltar para que se desate una palabra y se desate una autoridad y venga un antes y un después. Porque esta mujer recuperó sus hijos de cierta manera, aunque no los había entregado, los recuperó porque los acreedores no se los pudieron llevar, pagó sus deudas y levantó, escuché, una generación bajo un diseño financiero. Podemos creer que ella levantó una empresa a la operación de, del espíritu profético, a la obediencia, al disponer del poco aceite que tenía, a la voz de Dios, a la atmósfera profética, trascendió, salió de ese ciclo. Escuche, porque su marido, aún siendo hijo de los profetas, la dejó endeudada. Es que para desatar un altar, amados, generacional, muchas veces se requiere un sacrificio, una ofrenda. Y le voy a decir por qué. Porque hay muchas ofrendas que se hicieron a los ídolos. Porque hay dineros que se colocaron en manos de brujos y hechiceros, hablo generacionalmente. Porque hay pactos y votos que se hicieron. Entonces hay un derecho legal y se levantaron altares y se colocaron finanzas. Ahora, ¿a través de qué se rompen estas estructuras? A través de un altar, a través de un depósito, llámese finanzas, o otra clase de sacrificios según Dios guíe mi vida, mi rendimiento al Señor, mi obediencia. Entonces esto trasciende y empieza a romper esa raíz generacional de derechos legales que trascendieron hasta el día de hoy y están afectando el propósito que el Señor ha querido. Muchas generaciones, oído, muchas generaciones hicieron votos con la pobreza, porque se tenía un dicho, que el ser humilde era ser pobre. Eso fue una distorsión total que el reino de las tinieblas trajo para influenciar la humanidad y cautivarla y llevarla a la miseria y la ruina. Dios es un Dios de abundancia, no de ruina ni de miseria. Entonces digo que muchas generaciones hicieron votos con la pobreza. Oído, la miseria y la pobreza no es de los hijos de Dios, eso es del diablo. Es un diseño de Satanás. Nadie es humilde porque tiene plata o porque no tiene. La humildad es un estado del corazón. Hay gente que he conocido adinerada y son gente sencilla y humilde. Y he conocido gente muy pobre y son bien orgullosos y altivos, porque este es un tema del espíritu. Así que es necesario que se haga algo generacionalmente. Y esto tiene que ver con paternidad, para desatar esas generaciones cautivas. Ahora, para esto hay que hacer una batalla espiritual. Y la guerra es por derecho legal, oído. Y es en contra de altares generacionales. Solo un padre generacional puede desatar generaciones. Solo una autoridad profética puede desatar en esa línea de alcance profético. Qué importante es que usted esté aquí, que usted esté entendiendo. Ahora la conexión se va dando. Y usted recibe y luego usted crece y tiene acceso a esa legalidad y se vuelve un profeta en cuanto a la palabra. No solamente estoy hablando del llamado profético, sino en cuanto a la palabra, y tiene autoridad legalizada porque ha recibido, escuche, de un manto. Y esto es necesario. Entonces, digo una vez más, que generacionalmente necesitamos un Padre espiritual que nos desate, que nos levante en el principio, escuche, en el principio de legalidad en el reino.